Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con Sebastián Valdenegro, subeditor de Economía de Diario Financiero. Esto es DF en Infinita. Por ahí. Ya estamos de vuelta, faltan 26 minutos para las 7 de la tarde. Hoy vamos a conversar con el subeditor de Economía del Diario Financiero, Sebastián Valdenegro, que está con nosotros en el estudio. Sebastián, qué gusto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Hola. Muy bien, pues te voy a acercar bien al micrófono. Sí, por favor. Eso. Oigan, comentábamos al comienzo del programa que anticipamos el tema, los chilenos con cuentas en el exterior. Sí. Ya antes uno lo miraba como algo tan lejano, solamente como para los pudientes, como Claro. le gusta decir a algunos. Sí. Pero en pudiendo cualquiera puede tener ya una cuenta. No, claro. Y ahora el Servicio de Impuesto Interno lo sabe. Y el Servicio de Impuestos Porque Internos antes no lo sabe. sabía. Exactamente, y por Sí. lo tanto lo quiere fiscalizar también. Sí. Ahora, hablemos un poquitito, démosle un contexto a esta historia, a ver. Sí. Mira, aquí lo relevante por partir es, esto parte por un tema bien ciudadano, ¿ya? La agenda noticiosa ha estado bien variada. A fin de semana pasada estábamos conversando de la ENADE, entre medio ocurrió el asesinato de los carabineros en Cañete, pero entre medio de esos dos hechos, el día viernes ocurrió un hecho bien relevante para el bolsillo de todos nosotros, que tiene que ver con el inicio de los pagos de las devoluciones de impuestos por la operación renta. Me imagino que revisaron sus cuentas y les llegó esa devolución, siempre son necesarios en esta época. Ay, Son para qué los que ya lindo. hicieron declaración. Qué lindo que cree que a uno le van a devolver. Si impuesto interno me devuelve algo, yo lo voy a llamar ese saque, porque es un error. Y no quiero tener No, problema. yo soy de los que religiosamente el 1 de abril hace la Yo declaración. también siempre los primeros 5 días, depende de cuánta plata tengo. Tengo ahorrada Sí, Sí, para tal enfrentar cual. el gasto. para enfrentar, porque para mí es un gasto, nunca una devolución. Sí. Bueno, en este contexto, en el marco de la operación renta, justamente se empezó una noticia bien importante, generó harto intercambio entre los asesores de los tributarios y los contribuyentes, y que fue harto comentario de pasillo también en la ENADE, que tiene que ver con justamente este plan de fiscalización que dio a conocer el lunes pasado el Servicio de Impuesto Interno, luego de descubrir la existencia de más de 153.000 cuentas financieras que tienen chilenos en el exterior, ¿ok? Estas cuentas, estamos hablando de mucha plata, estamos hablando de que el monto total de lo que se le informó al servicio supera los 32.000 millones de dólares. Para hacer una idea de cuánto es esto representa el 10% del Producto Interno Bruto del país, o sea, es el 10% del tamaño de la economía chilena, ¿ya? Es la mitad de lo que mueve el crimen organizado, porque para que todos vayan sabiendo que el crimen organizado se calcula en Chile mueve aproximadamente unos 16.000 millones de dólares. Ahora, si uno quiere comparar, por ejemplo, con el proyecto de cumplimiento tributario, está hablando 12.000 millones de dólares. O sea, Claro. estamos hablando de recursos bien importantes que ahora el Servicio de Impuestos Internos tiene acceso a la información de esas cuentas. Yendo más específicamente, el servicio lo que va a hacer ahora se va a enfocar en un grupo de 676 contribuyentes, ¿ok? Estos son tanto personas naturales como empresas que son titulares de los montos más altos que se les informó al Servicio de Impuestos Internos y representa el 70% de la información recibida. Estamos hablando en términos de plata de 23.000 millones de dólares que pertenecen a este grupo de 676 contribuyentes. El servicio va a poner la lupa ahí. 23.000 de los 32.000 en el fondo. Exacto. 23.000 Sí. millones de los 32.000, y el Servicio de Impuesto Interno, ¿qué es lo que realmente quiere fiscalizar? Como para entender bien el punto. Sí, lo que quiere hacer el servicio aquí es determinar para qué se están utilizando estas cuentas. ¿Por qué? Porque un contribuyente un contribuyente de alto patrimonio que tiene operaciones en el exterior, tiene empresas, tiene propiedades en el exterior, lo que quiere el servicio es ver qué está haciendo con esas cuentas. Porque a través de una cuenta en el exterior que no está detectada, que no se le informa al Servicio de Impuesto Interno, uno puede eventualmente llevar utilidades, dividendos, etcétera. Lo que quiere el servicio es ver qué hay en esas cuentas, qué hay detrás de esos movimientos. Ahora, lo que es bien importante explicar acá y aclarar es que el hecho de tener cuentas en el exterior no es de por sí un delito, ¿ok? Claro. De hecho, mucha gente, hemos visto las notas que han salido en los medios también, la cantidad de plata que durante la época del estallido social, por ejemplo, que salió del país, está hablando de recursos importantes. El tema aquí es que en caso de que amerite pagar impuestos por esas cuentas, se informa al Servicio de Impuestos Internos y se paguen los impuestos correspondientes, ¿ya? Así que tener una cuenta fuera no es un problema. De hecho, yo hablaba con gente del Servicio de Impuestos Internos y les preguntaba, explíquenme aquí los casos. Puede haber un caso de una persona que fue a estudiar a Estados Unidos, por ejemplo, que estuvo un par de años estudiando, abrió una cuenta en dólares y nunca la cerró.
como puede también haber casos de empresarios con un ejército de abogados, de asesores tributarios, que abrieron cuentas afuera, que hacen operaciones afuera, y lo que es el servicio es ver qué están haciendo los contribuyentes con esa plata. Ya, ahora, ¿Okay? tengo una duda. Sí. No necesariamente es una duda que tú me puedas responder, porque no es, aclaremos, representante de impuestos internos, sino que es periodista del Diario Financiero. Pero si yo tengo mis ahorros, plata que a mí me pagaron, por la que yo estoy obligado a declarar impuestos, porque todos los meses además queda un registro, cuánto me pagaron, etcétera, cuánto me pusieron, y yo tomo una parte de esa plata que yo no me gasté de mi sueldo y la llevo a estas cuentas en Estados Unidos. No tengo que pagar impuestos por esa plata, si esa plata ya pagó impuestos. Digo, es una plata, si es una plata que corresponde a mi sueldo. Ahí está el gran punto. Si esa plata ya pagó impuestos, claro, no tiene que pagar impuestos en el otro país. Claro. Por eso están todos estos convenios para evitar la doble imposición que se llama. La doble Por tributación. ejemplo, la doble tributación, por ejemplo, tenemos convenios con Estados Unidos. O sea, se demoró 13 años en salir del Congreso. Sí, se demoró su rato en poder llegar al término de la doble tributación. Y de pero hecho, bueno. justamente la información, o sea, Impuesto Interno recibe esta información a partir de varios convenios. Justamente uno de ellos son los convenios para evitar la doble tributación, ya porque al final lo que quiere el Servicio de Impuesto Interno o su contraparte del otro país es que la persona pague los impuestos en el país que debe, ¿ya? Así que a partir de ahí se genera la información y claro, si uno tiene una plata que quiere llevar afuera, si esa plata ya pagó impuestos en Chile, ningún problema. Claro, que estoy pensando en las personas que para el estallido social dijeron yo tengo ahorrado esto, que probablemente lo pudieron haber declarado, ya pagaron impuestos sobre eso, pero dijo no tengo idea para dónde va este país, y agarró esa plata y la convirtió en dólares y la puso en una cuenta en dólares en Estados Unidos. Claro. Que fue muy, muy común, o sea, estaba Sí. lleno de ejecutivos que le estaban ofreciendo a uno tener cuenta en el exterior. Y eso sigue todavía incluso. Y eso sigue, claro, y cada vez es más común, hoy día es más fácil abrir una cuenta en dólares. Ahora, bien importante una diferencia ahí porque hoy día la ley establece que el contribuyente tenga que informarle al Servicio de Impuestos Internos cuando tiene inversiones en el exterior o cuando tiene rentas que se generan del exterior. Por ejemplo, si tú tienes Departamento de Miami. en el departamento de Miami, por ejemplo, Y tú lo arriendas en Miami. y te llegan ingresos por eso, esos ingresos tienen que declararse al servicio, ¿ok? Ya. Pero si tú tienes una cuenta en el exterior... Perdón, tienen que Sí. declararse el servicio si yo tengo un departamento en Miami que lo arriendo en Miami, pero lo declaro el Servicio de Impuestos Internos y si yo pago el impuesto aquí, ¿no tengo que pagar en Estados Unidos Es el que impuesto? todo depende de lo que diga el convenio para evitar la doble tributación. Puede que pagues el impuesto allá o puede que pagues el impuesto acá, pero todo depende cómo esté... Pero no Pero dos si el veces. departamento yo lo tengo y no lo arriendo, Ujú. No, pues no. Porque le- No genera un genera- ingreso, Claro. No generaste un ingreso con el pero departamento. la propiedad sí tiene que estar registrada, sí, evidentemente. sí. ¿Y qué pasa con los ingresos que genera una cuenta que aunque yo tenga dormida, supongamos que el ejemplo de este estudiante que se fue a Estados Unidos y quedó un par de dólares, después dijo ya voy a mandarme algún par de dólares más, y Claro. lo que va haciendo es tomar un equivalente a un depósito a plazo. Claro. Esa plata está generando Intereses. porque Sí. esos intereses se consideran. ¿Qué pasa con eso? Yo tengo que informar al Servicio de Impuestos Internos que mis $4,000 están generando ingresos. Mira, aquí es bien importante esa diferencia que tocas tú, Paula. ¿Por qué? Hoy día en la ley hay que informar al servicio las inversiones en el exterior y la renta que se generan de fuerte extranjera. Las cuentas no hay obligación de informarlas. Por eso, hoy día el Servicio de Impuestos Internos esta información la detecta de cierta manera, no porque haya gente que la esté ocultando, sino que gracias a distintos convenios, intercambio de información de la OCDE, convenios internacionales, esta información que no está disponible para el servicio, que la gente no la tiene que declarar voluntariamente, el servicio puede acceder a esa información. O sea, se puede ¿Ya? enterar que hay una cuenta que está a nombre del Andrea Aristegui. Por ejemplo. Aunque el Andrea no la haya declarado. Oye, Claro. pero no contigo. Dios. Bueno, probablemente el Servicio de Impuesto Interno en ese caso ya está Ya lo contactando a sabe. las personas, claro. Por eso ahí es importante primero explicar de dónde viene esta información, ¿ya? Esta información, estos 32 mil millones de dólares, 135 mil cuentas financieras, proviene de intercambio de información con 88 países o jurisdicciones con las que el Servicio de Impuestos Internos tiene convenio, ¿ya? Y aquí vamos a hablar un poquito del top 10, de dónde viene la información que recibió el servicio. Por ejemplo, tenemos Suiza, Luxemburgo, Islas Caimán, Bermudas, Irlanda, un país que está muy de moda por la baja tributación que tiene, Liechtenstein, las Bahamas, España, Alemania y Canadá. Evidentemente, dentro de estos países hay paraísos fiscales. Claro, o sea, hay Evidentemente. varios que suenan ahí, saltan Pero inmediatamente. claro, Y uno dice, Sí. alerta Y y... todo lo que suena con palmeras, pero uno Caimanes. pensaría en mi ignorancia profunda que estos países con palmeras no firman convenios precisamente para no tener que develar esa información. Y Ahora, sin son embargo, me entero que Bahamas... Tienen convenios para tienen entregar esa convenios. información, Mira. efectivamente. Es bien, o sea, piensen que el mundo en general se está moviendo hacia una mayor transparencia fiscal. Por ejemplo, hace cerca de una década que está este programa BEPS de la OCDE, que tiene que ver con el tema de erosionar la base imponible, todos los beneficios tributarios que hacen que se pague menos impuestos. La OCDE y los países miembros están combatiéndolo. Está el tema del traslado de beneficio, por ejemplo, todo el tema del IVA digital. ¿Qué pasa cuando una empresa que está en el extranjero
cobra, presta un servicio en Chile, ¿dónde pagas impuestos? Antes no lo pagaba en ningún lado. Sí, pues. A partir del 2018, con la reforma tributaria de ese año, paga IVA en este país. Así que hay que entenderlo en ese contexto, y los países o estados o jurisdicciones que se queden abajo de eso van a ser menos competitivos respecto de los países un poquito más establecidos, por ejemplo. Así que a partir de eso es que hay ciertos países, paraísos fiscales, que tienen que también subirse un poquito a este carro y entregar la información, ¿ya? ¿Cómo obtiene el servicio esta información? Justamente gracias a estos múltiples convenios. Por ejemplo, para darle algún ejemplo de convenio, está una cosa que se llama el Common Reporting Standard, que es que permite a los fiscalizadores de los países, dígase Servicio de Impuesto Interno, la CMF, etcétera, obtener la información desde las instituciones financieras del país y compartirla con un extranjero, cosa con una administración fiscal tercera. O sea, que permite comparar peras con peras y por ejemplo, si contrastar la manzanas con autoridad manzanas. fiscal de Francia tiene información de un contribuyente que tiene operación en Chile, Perfecto. ya puede cotejarla con la información que el Servicio de Impuesto Interno le va a mandar a la autoridad francesa. ¿Ya? Y aquí un poquito en cuanto a número, por ejemplo, Chile cada año entrega a otros países información de 7.825 cuentas financieras de extranjeros en nuestro país, ¿ya? Y no estamos hablando de poca plata, estamos hablando de 1.244 millones de dólares. Parece poco comparado con los 32.000 millones, No, pero pero no deja de ser. O sea, lógico. es plata que el fisco evidentemente le gustaría tener Lógico. en las actuales circunstancias. Por otro lado, Chile tiene la posibilidad hoy día de intercambiar información con 125 países o jurisdicciones, de todos los acuerdos que yo les comenté, doble tributación, etcétera. También hay algunos temas de la reforma tributaria del 2014 que también permitió tener mayor control, por ejemplo, a propósito de que hablan del tema de los departamentos, de toda la renta del extranjero, las rentas pasivas que se llaman, intereses, dividendos, arriendos, todo eso. Antes era un poquito más opaco el control. Y a partir de todos estos convenios que se han ido firmando y cómo se ha ido moviendo la OCDE y otros países en ese sentido, se puede acceder a esa información. Ahora, vamos al tema importante aquí. La gran pregunta que se está haciendo todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué va a hacer el Servicio de Impuesto Interno con esta información? Ya esto, para una teoría fiscal, es como sentarse en una mina de oro, tener acceso a esta información. ¿Qué va a hacer primero? Ya está contactando a estos contribuyentes o asesores tributarios para informarles de la existencia de estas cuentas. Evidentemente hay algunos que saben que siempre han sabido que las cuentas existen. Como, evidentemente. Sí, de Y me veras, llaman se me y había no olvidado. saben, digamos, Claro. pero me cuesta creer que haya uno que no sepa. Ahora, en este universo hay de todo, de estos 676 hay de todo, hay distintos casos. Lo que va a hacer el servicio es que va a contactar a estos contribuyentes, le va a pedir mayor antecedente, un poquito cuáles son los movimientos que han hecho con estas cuentas, para qué son, qué tipo de rentabilidades generan, y los va a invitar, entre comillas, es como Una rica una cumpleaños. invitación voluntariamente obligatoria, a regularizar la situación fiscal, ¿ya? Y ver si eventualmente tienen que pagar impuestos o no. Como le decía previamente, es importante recalcar que aquí no se está presumiendo que todos están cometiendo un delito, de que todas estas personas están en un incumplimiento tributario. Lo que quiere hacer el servicio es acceder a esa información, intercambiar antecedentes y ahí, a partir de ahí, ver realmente qué es lo que está pasando. Puede haber, evidentemente, incumplimiento por ignorancia. Por otro lado, pueden también haber gente que consistentemente, con asesores tributarios, etcétera, Claro, incumple maliciosamente quiera evadir, claro. Y aquí quería mencionar un poquito un lema que siempre, cuando salen estos casos de fiscalizaciones masivas, se repite harto en el Servicio de Impuestos Internos, que ellos dicen que a todos los contribuyentes que cumplen le ponemos alfombra roja, ¿ok? Pero a los que incumplen reiterada e injustificadamente, garrote. Eso es un poquito lo que viene para este grupo de contribuyentes, y por eso también vuelvo al tema de la operación renta. ¿Por qué es importante la operación renta? La operación renta termina mañana para las personas de a pie como uno, en el sentido de declararla, hacer la declaración anual en el formulario 22, pero para las empresas, los asesores tributarios, y una serie de declaraciones juradas que se tienen que seguir enviando hasta el mes de junio más o menos, y en el mes de septiembre el Servicio de Impuesto Interno se va a sentar con esta información que tiene ahora. Va a cotejar con los ingresos y gastos informados en la operación renta y va a decidir qué vamos a hacer con estos contribuyentes. Los va a convocar, ahí eventualmente pueden haber querellas, pueden haber auditorías, puede haber simplemente que se dieron cuenta que hubo un incumplimiento por desconocimiento, así que se invita a regularizar, pero va a haber un poquito de todo ahí, ¿ya? Lo que sí está claro es que las semanas que vienen, de aquí al mes de septiembre, van a ser bien intensas, intercambio de información entre los clientes, los asesores, los contribuyentes, los asesores y evidentemente el fisco, de cara a septiembre, cuando es el mes en que
el servicio va a tomar una decisión respecto a qué hacer con estas cuentas y vamos a tener novedades respecto a eso en un par de meses más. Nosotros y los que tienen las cuentas. Exactamente, así que la invitación es a regularizar. Estoy en eso. Yo por eso es que les dije al comienzo del programa, tengo mis cuentas en BAT tailandeses. Exacto. No me rinden nada. Pero no hay doble tributo. Pero no tengo problema. información. Pero no tengo problema. Nadie Nada está que buscando mi regularizar. cuenta en Tailandia. Claro. Nadie. No sé si después de lo que dijiste recién, no sé. Yo creo que no están escuchando Ya en están, interno. inmediatamente. Muy bien. Ya, está bueno el tema. Muchísimas gracias por traernos esta perspectiva también de lo que ocurre con los chilenos que tienen cuentas en el exterior. Sebastián Valdenegro, subdirector de Economía del Diario Financiero. Gracias, Seba, por estar aquí. No, Seba. gracias a usted por la Gracias, invitación. que esté Echamos la bien, confianza Seba. al tiro con Seba. Sí, Seba, con los por amigos. favor. Listo. Obvio. Ya. Son las 6:49 minutos. Esto fue DF en Infinita con Sebastián Valdenegro, subeditor de Economía de Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.